esta noche es el señor coronel Ismael Mesa Godoy. El coronel Ismael Mesa Godoy es un militar que lleva más de 28 años en nuestro glorioso Ejército Nacional. Pero aparte de ello, es especialista en ciencias políticas. Y el señor coronel pues viene haciendo unos estudios para determinar pues lo que está pasando en la actualidad a nivel internacional, pero también a nivel de nuestro país. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Cómo impera un discurso, o sea, unas palabras, una argumentación en torno a lo que es la discriminación y el enfrentamiento de clases sociales? Algunos políticos de manera mañosa, de manera torticera, de manera falaz, están creando una división en la sociedad colombiana y están provocando un enfrentamiento entre ricos y pobres. Al pobre le dicen, usted es pobre porque existen unos ricos que lo han oprimido durante mucho tiempo. Y a los ricos les dicen, pues hay que espantar, discriminar al que no tiene la riqueza que usted tiene porque no es igual a usted. Y resulta que eso es, no hay nada más falaz, más mentiroso, más sofista que eso que acabo de expresar. Pues él ha investigado sobre este tema, sobre ese discurso de la discriminación y cómo nos han llevado y cómo nos están llevando y provocando hacia un discurso de odio, hacia del rico hacia el pobre y del pobre hacia el rico, porque el rico tiene subyugado al pobre, de acuerdo a esas palabras, de acuerdo a esa división maligna que se quiere imponer en la sociedad, y eso está perjudicando a nuestro país. Señor coronel, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas noches, Julián, yo soy Nocturna RCN, placer saludarte a ti y a tu audiencia. Señor coronel, es un honor tenerlo, gracias, porque yo también soy Nocturna RCN. Coronel, ese discurso dañino, peligroso, de divisionista, discriminador, ¿qué me puede contar de lo que estamos viviendo? Mira, yo tengo una preocupación de origen cristiano y otra de origen ontológico. La de origen cristiano es la preocupación por la pobreza. Y mi frase la tomo de Mario Moreno Cantinflas, y dice, no hay que acabar con los ricos, hay que acabar con la pobreza. Y no hay forma de ayudar a la gente que más necesita porque es menos favorecida si no hay una fuente de empleo que funciona solamente cuando tiene ecuaciones financieras que vienen del sector privado, cuando se aumenta la producción, el consumo, y eso genera dicha y bienestar. Y la otra preocupación, que es la de naturaleza ontológica, es ver cómo la gente se mueve por pequeñas frases y no profundiza. Les dijeron dos cositas, igualdad y cambio, porque no todo se puede cambiar. Yo nunca dejaré de amar a mi madre, de honrar a mis padres, de decir buenos días, de pensar que me tengo que ganar mi sustento con mi trabajo, y el tema de la igualdad pues es algo imposible, que nadie juega como Luis Díaz, y por eso Luis Díaz está en Inglaterra. Nadie tiene el talento de Silvestre Dangond, que comenzó vendiendo empanadas allá en un lugar de la terminal de transporte de Valledupar. No se puede comparar, y comienzan a decirle pequeñas cosas a muchachos hasta en universidades, donde no se promueve un verdadero pensamiento libre, un pensamiento que busque la naturaleza ontológica. Y dice, ¿por qué no comparamos la tributación de Dinamarca con la de Colombia? Y resulta, Julián, que un danés promedio en el año produce 75.360 euros en el año, mientras que un colombiano produce 5.204 euros, usando la misma moneda de comparación. Entonces no se puede repartir una torta que no se ha construido, y eso solamente se construye cuando se genera valor, cuando se trabaja incansablemente. Y en Colombia se volvió el motivo de pena tener dinero o producir empleo,
quizás por la época de los secuestros, quizás por la época del narcotráfico y por algunos capitales que vienen de corrupción política. Pero hay unos referentes que nosotros debemos tener como tienen otras sociedades. En Estados Unidos mucha gente conoce la historia de Goodyear, un hombre que antes de inventar el material de las llantas quebró 3 veces. De Pendleton, que en el primer año solo vendió 30 Coca-Cola y después creó, asociado con otro, un gran emporio. El primer Rockefeller que llegó de Alemania a Estados Unidos no tenía sino la ropa y la maleta, y desarrollaron grandes capitales. Pero no solo eso, en Colombia tenemos la historia de dueño de Servientrega, un hombre que era empleado, vio los problemas de la empresa donde trabajaba y creó Servientrega, y Servientrega es una empresa multinacional que genera mucho trabajo. Mario Hernández, que fue desplazado por la violencia, perdió su padre a temprana edad. José María Acevedo de Industrias ACEP, a más de 100 años sigue trabajando. José Raúl Pérez, el de los almacenes Pérez, vendía para otro y creó su propia empresa, lo mismo que Germán Forero. Tantas historias de gente que ha hecho dinero y que nos han llevado a sentir vergüenza, porque la verdad es que uno necesita del otro y el otro necesita del uno. Ejemplo de educación sin capital, Cuba. El 95% de las biblioteras son profesionales, y eso no tengo nada contra ellas, pero pienso que es una muestra de que una educación sin aporte de capital no es complementaria y no genera verdadero bienestar social. A mí me duele la pobreza y quiero que la gente salga adelante, pero nos están vendiendo un tema de que hay que hacer reformas tributarias para buscar igualdad. O sea, una reforma tributaria que ataque a los que generan desarrollo social y económico con su capital al servicio de empresas, castigando dividendos y castigando capitales. Y nos han dicho que la gente, hay una nueva discriminación que nadie menciona. No comparto ninguna discriminación contra la gente de la tez oscura, ni contra la gente que sea pobre, pero es tan discriminación y es tan racismo cuando se habla de los blanquitos y los riquitos como si fuera una peste bubónica, como si fuera un virus que hay que erradicar, y han llevado a la gente hasta sentir vergüenza, y casi nadie le gusta contar la historia de esos héroes que generan con su emprendimiento y su capital bienestar social y económico, que es lo que necesitamos para Colombia. O sea que si le entiendo bien, coronel Ismael, es decir, lo que se está llevando es al gigantismo del Estado, a ponernos a depender a todos del Estado, del gobierno nacional, andar detrás de los funcionarios públicos con una totuma y matar la iniciativa individual, matar el individualismo, acabar con la creatividad del propio ser humano. Si yo soy bueno para hacer zapatos, ¿por qué no me dejan hacer zapatos? ¿Por qué me quieren dar 80,000 pesos y a poner a hacer fila con una ficha para entregarme la platica? En vez de estimular la creación de empresa, el desarrollo y la inventiva del ser humano, que no la caben, pero como lo que quieren es aparecer como salvadores desde arriba, organizar la sociedad, pero lo que nos están es coartando la libertad de crecer, de poder desarrollarnos y volver y convertir esto en una sociedad perezosa, ¿no, coronel? Esa es mi principal preocupación. Mi principal preocupación es que escuchar a una ministra de Minas hablar mal del petróleo y del carbón es como si el dueño del Junior de Barranquilla hablara mal del Metropolitano. Son tantos los errores que pareciera que no fueran accidentales. Solamente se escucha una voz de cordura ahí en el ministro de Hacienda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Le cuento algo. Cuando mis hijas van a salir con los novios o los amigos, yo me aseguro de que ellas tienen dinero en el bolso. Claro. Porque si las tratan mal y tienen un mal momento, ellas tienen que decir: señor, hasta aquí llegó mi compañía con usted, manda a pedir un taxi y se va para su casa. Correcto, ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es que la libertad del hombre está en lo que produce.
Nosotros tenemos que decidir si vamos a construir una sociedad de águilas o de ovejas que buscan un caudillo que los lleva a beber el agua y a protegerlos y a eso, porque las ovejas no progresan mientras que el águila subsiste. Antes de la época hispánica, las ciudades más importantes, las civilizaciones más importantes estaban del río Bravo hacia abajo. Estaba Tenochtitlán, Machu Picchu, los incas, los mayas, los aztecas, y del río Bravo hacia arriba habían unas civilizaciones, pero no eran representativas. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cuando Thomas Jefferson habló de libertad y dijo que los hombres eran iguales, pero que también eran libres de dormir, pero si duermen, que no se levanten a pedir el fruto del trabajo que le hicieron. Libres de luchar, y libres de soñar, y libres de lograr un sueño. El río Bravo hacia abajo hablamos fue de los derechos. Y el derecho más grande que yo tengo es el que me gano con el ejercicio de la libertad y la Constitución. Es tanta la narrativa y la manipulación de mentiras en el subconsciente, porque recordemos que existe la sala y el sótano, que Sartre decía, y ahí se conectan, que le han hecho creer a la gente que las cosas se merecen y que existe una forma de generar igualdad y que las minorías son más importantes que las mayorías. Y la verdad es que yo pienso que todo ser humano tiene valor y habrá personas que el Estado tiene que socorrer porque tienen alguna clase de limitación, pero tantas minorías nos han vuelto minoría a las mayorías, y hoy nadie mira, y está en el colectivo, la violencia de un policía versus la violencia de un indígena. Ya hemos llegado al punto que los ciudadanos queremos ir a proteger a los policías, Julián, cuando la naturaleza ontológica de la policía es salvaguardar a los ciudadanos. Pero es esta narrativa que está construida hasta con mentiras. Apostemos que las mentiras repetidas y sobre todo en una población que consume tanto mensaje, los muchachos hoy viven con el celular escribiendo y recibiendo y no tienen la capacidad de llegar más allá, terminan metiendo y sobreescribiendo verdades sobre mentiras. Entonces, allí es donde está mi principal preocupación y mi mayor esperanza es que con este programa y diciendo estas cosas y viendo todos los errores y viendo las notas evidentes, porque sí es cierto que el mundo entero se está devaluando la moneda, pero si nosotros estamos entre el país que más se la ha devaluado o entre los últimos, debe ser que hay algo que estamos haciendo mal que no lo están haciendo otros países que no han logrado eso. Y mi mayor esperanza es que de los 11 millones de colombianos que se dejaron seducir por dos palabras, cambio, igualdad, cuando nadie aquí puede correr, nadie puede actuar como actúa Sofía Vergara, Luis Díaz, toda esta gente que tiene talento, Lionel Messi y Gabriel Messi, la gente tiene derecho a ser premiada por su esfuerzo, como es el caso de los empresarios, como el de Sergio Entrega, o por su talento, por componer una canción, porque el mercado premia a quien se esfuerza y a quien tiene talento y castiga a quien no lo hace. Pero eso que usted estaba diciendo, Julián, un gran Estado benefactor para que la gente comience a perder la libertad de producir su sustento, para que detrás de una caja clave y de un carnet de la revolución vayan a recoger una caja de comida o un galón de gasolina. No tiene sentido que en el momento en que el petróleo tiene el mayor valor en el mundo, nosotros, es como si el panadero de la esquina, cuando le sube el precio del pan, dijera que va a dejar de producir pan. Esto no tiene ningún sentido. Entonces pareciera que mi preocupación tuviera fundamento en el sentido de que lo que quieren es empobrecernos para esclavizarnos ideológicamente. Claro. Filósofos dígame. No, adelante, coronel. Filósofos de la economía y de expertos, filósofos de muchas cosas, que lo que buscan es torpes decisiones para empobrecer al pueblo y esclavizarlo.
Colombia es un país muy grande, Colombia tiene mucho para ofrecer y los colombianos son personas trabajadoras. Somos tan buenos que estamos moviendo la economía de Norteamérica y de Europa. Y lo que está también buscando con la diáspora es el fenómeno de la dolarización y de las divisas que tiene Cuba y Venezuela, que termina la gente saliendo de su arraigo, perdiendo su lugar. Y yo pienso que Colombia no estamos en eso ni debemos llegar a eso. Y qué bueno que usted me preste estos micrófonos para tratar estos temas e ir profundizando. Gracias, Julián. Claro, pero coronel, eso que usted dice de normalizar lo anormal, es decir, de volver normal lo que es absolutamente irregular y anormal, es lo que los nuevos politólogos y psicólogos llaman los modernos degenerados. Los modernos degenerados. Y ¿qué son los modernos degenerados? Pues hacer ver como malo el bueno y como bueno al malo. Como para resumir la definición de los modernos degenerados. Y en eso andamos, pero todo es por un discurso inventado, creado, como lo dice el señor coronel Ismael Mesa, para dominar, para controlar. No pierdan de vista, queridos oyentes de Nocturna RCN, que quien te da, te quita. Quien te da, no te está regalando absolutamente nada. ¿Y cómo así que el que me da me quita? Pues sí, le quita la libertad, porque comienza a depender de ese mercadito que le regaló, comienza a depender de esos 50,000 o esos 80,000 pesitos que le dio. Entonces, quien te da, te quita. Señor coronel, ¿pero qué hacer? ¿Qué hacer para quitarnos la venda de los ojos? De decirle a los demás que realmente estamos en grave peligro, en el sentido de que a través de la palabra, a través del discurso, nos están diciendo mentiras con la única finalidad de dominarnos, de controlarnos para poder ejercer el poder que ellos dicen. Ni siquiera la naturaleza es igualitaria, coronel. Un pájaro destroza a una mariposa en el aire y eso es desigualdad. Pero así de cruel es la naturaleza, pero así de clara es la naturaleza también. Y ese es el sentido de la propia vida. Cuando nos venden el cuento del discurso de la igualdad, lo están provocando la mayor desigualdad. Porque, ¿por qué igualar el esfuerzo, como lo cuenta el señor coronel, el esfuerzo de un empresario? ¿Por qué igualar el esfuerzo de un buen estudiante? Igualarlo a un maqueta, a uno que no se esfuerza, a uno que no trasnocha, a uno que no madruga, apagando tarde su lámpara para sacar adelante sus trabajos o de colegio o de universidad. ¿Por qué igualar a un empresario que se endeuda, que pone en riesgo su patrimonio a través de un crédito, de una hipoteca, para hacer crecer su negocio y luego sale adelante? ¿Por qué igualarlo a uno que se levanta a pedir limosna? La otra vez, señor coronel, una anécdota. Un señor se me arrimó, un joven, un tipo de unos 25, 27 años, se me arrimó y me dijo: señor, regáleme un billete. Y le dije: hombre, no tengo. Y le dije: pero es que yo tengo hambre. Y le dije: mire, mientras yo me levanto a trabajar, usted se levanta a pedir. ¿No cree que hay una diferencia ahí? Es que no hay oportunidades. ¿Y por qué no las busca? ¿Por qué no las busca? Le puedo asegurar que si usted le dice a un señor que le cuida su carro, ese señor con gusto le dará su paga. Si usted le dice a un señor de un restaurante o a alguien de un restaurante que usted le lava los platos, que usted le asea el restaurante, no solamente le dan la comida, le dan una platica. Pero usted ha preguntado, ha buscado esa oportunidad. Quien quiere besar busca la boca. Mientras yo me levanto a trabajar, usted se levanta a pedir. Coronel, eso respondí. Mire, tiene usted toda la razón y qué alegría que usted lo mencione. Y quiero también acudir al sentido común, porque yo no creo que le voy a cambiar la mente a 11 millones, pero sí se la puedo cambiar a 5 de esos 11, que pueden entender esto. Educación gratuita no existe. Alguien tiene que pagar impuestos para que ese profesor que va a la universidad gratuita vaya. Alguien tiene que pagar impuestos para todos los costos de esa universidad. Salud gratuita no existe.
alguien tiene que pagar impuestos. Entonces, para esos 5 millones de personas que pueden utilizar el sentido común para entender que quizás tomaron la decisión equivocada, les quiero decir, si la ecuación de los que producen se va disminuyendo, pues no va a haber forma de ayudar a los que necesitan. Pero si se aumenta la riqueza por una espiral virtuoso donde hay efectos de competitividad. Peter Drucker decía que la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Entonces la pregunta que yo le hago a los 5 millones de los 11, porque los otros 6 son seguidores a rajatabla y podrán ver lo que sea y nunca verán porque están ciegos, es o construimos pobreza para esclavizarnos ideológicamente, o entendemos que si construimos riqueza podemos ayudar a quienes más nos preocupan, que son los pobres, la gente que tiene necesidades, porque en esas fuentes de empleo es donde está el verdadero cambio, las economías dinámicas. Nadie corrió para Oriente cuando cayó el muro de Berlín, nadie se tira de Miami para llegar a Cuba. Entonces, si ese sentido común no lo entienden, si no entienden que la balanza de producción, de tributación, tiene que ser basada en la creación de riqueza, pero si nosotros vamos a castigar los dividendos de las empresas, si nosotros vamos a castigar o vamos a decir en Twitter, teniendo una investidura que te afecta a la bolsa, que es que vamos a castigar los capitales que entran a invertir y a desarrollar la economía, nosotros lo que estamos buscando es producir pobreza. Yo le decía a un amigo, a seguir en las anécdotas aquí contigo, Julián, y contándole, mire, ¿cuántas carretillas, que en Cartagena aquí la gente vende la verdura por la calle? Le digo, bueno, ¿cuántas carretillas se necesitan para construir un centro comercial que vale 50,000 millones de pesos con todo lo que cuesta? Le digo, ninguna, no hay número, es imposible a punta de economía de carretillas llegar a un centro comercial, pero ¿cuánta gente que trabaja en ese centro comercial le compra el de la carretilla? ¿Cuánta gente que es vendedora, transportadora y todo? Entonces, si nosotros queremos que el de la carretilla tenga como vender su verdura y el plátano, esa gente que se levanta al mercado temprano, madruga y sabe vender y que tiene derecho, porque ese no es como el amigo que le pidió el billete, que tiene derecho a progresar, venda, tenemos que generar, donde hay un solar, donde hay algo partido, un centro comercial que necesita una persona con capital de 50,000 millones de pesos para crear los sistemas de producción, porque ahí se acopia los textiles de Medellín, los plátanos de Urabá, las papas de Boyacá, la cebolla de Santander, la yuca de Armenia. No me deje por fuera la yuca chirosa armenia, la mejor yuca de Colombia, sí señor. Esa yuca que llega aquí, que es harinosa y adornada con el suero costeño, que tampoco me lo puedo dar por ole. Entonces, mira, ya existe algo que pasó. Cuando hubo riqueza, Hugo Chávez era un rey y lo adoraban. Pero cuando acabó con el capital, con su discurso de castigo al capital, con expropiaciones y eso, la balanza le cambió y vino la miseria y vino el hambre. Entonces, la primera etapa del socialismo es romántica porque todavía están los empresarios aquí, pero el que sabe trabajar y sabe qué es la diferencia entre costos y gastos, se va a Miami, monta una fábrica de arepas, se va a España y pone un carro de perros y comienza a producir dinero. Ahora la pregunta es, ¿y por qué en vez de decirle a la gente que tire piedra, destruya buses y eso, no le enseñan? Mire, cuando usted toma licor, usted lo que tiene es un gasto, pero cuando usted compra semillas, cuando usted siembra una sábila, la corta y la seca y la vende como aloe vera, usted lo que tiene es un costo para producir un producto. Eso es lo que tenemos que hacer, construir águilas y no ovejas que estén buscando un pastor, y tener instituciones que promuevan la libertad, instituciones sólidas, instituciones que hoy me preocupan porque se arrodillaron muy rápidamente
ante el presupuesto, de ese Estado robusto que tú describes. Entonces, lo que queremos nosotros es república, democracia y libertad. Al final lo que está en la Constitución, pero parece que hubiera una Constitución para unos y una Constitución para otros. Correcto, correcto. Coronel, me encantó la frase suya, La libertad del hombre radica en lo que produce. El águila subsiste de lo que caza. Un águila libre, volando, bella, con sus alas extendidas, vive y sobrevive de lo que caza, de lo que ella misma se rebusca. Pero las ovejas en su rebaño, viven de lo que les dan, de las migajas que les tira quien las arrea, el pastor que las cuida. Dependen de él y terminan siendo, pues eso, ovejas de rebaño, y no entran en el juego de la libertad del águila que subsiste de lo que ella misma se provee a sí misma. Coronel, pues un abrazo, qué placer tener a un hombre inteligente con estas reflexiones a estas horas de la noche, el coronel Ismael Mesa Godoy, siempre trayéndonos estos temas tan interesantes. Está imperando en nuestro país un discurso, dice el coronel, un discurso imperante, y ese discurso básicamente es un discurso de discriminación hacia el rico. El rico es el malo, el rico es el tallador, el rico es el opresor, y le dan valor, de manera contradictoria, le dan valor a la pobreza. Tenemos que ser iguales, ¿sí? ¿Iguales de qué? Iguales de pobres. Pues no, el pueblo colombiano no acepta eso, porque si alguien es creativo y reconocido en el mundo como tal, es el trabajador colombiano. Señor coronel Ismael Mesa Godoy, un abrazo, enhorabuena por estas reflexiones y gracias por prestárnoslas, por traerlas aquí y compartirlas con la familia Nocturna RCN, coronel. Uno de los pilares más grandes, la columna más fuerte de la libertad es la prensa. Dios te bendiga, Julián, Dios bendiga Salud, Dios bendiga Vicky Dávila, Dios bendiga a todas las personas que son los oídos del pueblo y que le están haciendo veeduría a las acciones de locura para que, no para que los 11 millones cambien, pero sí 5, y cambie la tendencia de la insensatez a la sensatez en el futuro. ¿Por quién? Por nuestros hijos, por nuestros nietos, porque yo no quiero envejecer en otro lado. Yo quiero envejecer aquí, donde está la arepita con huevo, la carimañola y donde yo trabajo. Que Dios me lo bendiga, Julián. Muchas gracias.